Grandes libros a nuestro alcance, mundos por conocer, la lectura. La lectura se constituye en un proceso constructivo al que reconoce que el significado no es una propiedad del texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de transacción flexible en el que conforme va leyendo, le va otorgando sentido particular al texto según sus conocimientos y experiencias, en un determinado contexto. Además, la lectura se convierte en una actividad eminente, social y fundamental para conocer, comprender, consolidar, analizar, sintetizar, aplicar, criticar, construir y reconstruir los nuevos saberes de la humanidad y en una forma de aprendizaje importante para que el ser humano se forme una visión del mundo y se apropie de él y el enriquecimiento que le provee, dándole su propio significado. Hoy en día, la lectura es un hábito en peligro de extinción entre los jóvenes universitarios. Es por eso que les mencionaremos 4 estrategias de aprendizaje. Esto con el propósito de identificar las estrategias de lectura del subrayado, búsqueda de palabras desconocidas, identificación de palabras clave y toma de notas. Esto para que puedan aplicarlas en su proceso lector y así reforzar los conocimientos. El subrayado. Esta estrategia de lectura permite seleccionar el material informativo más importante e interesante para un lector. Se realiza trazando una línea debajo de las palabras u oraciones de interés, y se espera que al realizar lecturas posteriores de esta selección sea posible recordar aquello que fue relevante. Las acciones para realizar un subrayado son las siguientes. 1. Puedes hacer una prelectura para identificar la idea general, es decir, hacer una primera lectura rápida para enterarnos de qué trata el texto. 2. También puedes hacer una lectura comprensiva que nos permita separar todo lo que es útil de lo que no lo es. Primero se lee el párrafo y luego se subraya la información relevante. También es considerable utilizar diferentes colores o tipos de trazo para clasificar la información. Y también se vale incluir fechas, símbolos, signos de interrogación, admiración y todo aquello que te sirva para destacar la información. Búsqueda de palabras desconocidas. Esta estrategia consiste en la identificación y búsqueda de palabras desconocidas. Es muy importante conocer el significado de aquellas palabras que se encuentran en una lectura y que resultan ajenas a nuestro vocabulario. Se sugiere realizar la siguiente secuencia de acciones. 1. Resaltar la palabra desconocida. Puede ser a través de un subrayado, comillas o escribir la palabra al margen del texto. 2. Tratar de descifrar su posible significado por nosotros mismos. 3. Utilizar el diccionario para buscar el significado y verificar si el significado inferido es correcto. 4. Anotar dentro del texto o al margen el significado de la palabra. Y por último, comenzar a hacer uso de esa palabra cuando sea pertinente y adoptarla como parte de nuestro léxico. Identificación de palabras clave. Las palabras clave significan remarcar, resaltar o distinguir aquellas palabras que resumen el sentido del texto. Para poder identificarlas se te sugiere lo siguiente. Realiza una prelectura del texto, después realiza una lectura detallada y por último resalta las palabras clave. Estas se repiten a lo largo del texto. A veces aparecen en forma de sinónimos, en plural o singular. Puedes encontrarlas identificando conectores textuales tales como pero, también, además, por una parte, en primer lugar, etc. También es importante conocer los tipos de palabras. Esto te ayudará a determinar qué tipo de palabras guardan mayor información dentro de una lectura. Toma de notas. Es una estrategia de suma importancia que consiste en seleccionar la información más importante, partiendo de los aspectos más relevantes del tema o texto. Tomar notas sirve para explicarte a sí mismo lo planteado por otro, despejar dudas, aclarar conceptos difíciles, estudiar, repasar y recordar algún tema o lectura. Para dominar esta estrategia se te sugiere lo siguiente. Organizar las notas. Que éstas sean comprensibles, utiliza abreviaciones o símbolos. Deja espacio entre párrafos para agregar notas. También escribe los contenidos con palabras propias siempre que sea posible. También puedes consultar el sistema Cornell en la toma de notas.
el cual puedes realizar tú mismo, dividiendo una hoja en 3 segmentos, donde anotarás las ideas que tienes de la lectura, después las notas del tema que alguien más explicó y por último el resumen. Te sugerimos que practiques estas 4 estrategias y de acuerdo a tu experiencia puedes decir cuál se amolda a tu estilo de aprendizaje. Tres datos rápidos. Bill Gates lee 50 libros al año. Warren Buffett lee entre 600 y 1000 páginas al día. Will Smith sostiene que una de sus principales claves del éxito es la lectura. Atentos porque los 5 beneficios de leer que vienen a continuación os van a gustar. Mi beneficio favorito es el segundo, y me gustaría saber cuál es el tuyo. Beneficio número 1. Te hace más inteligente. Cuando una persona nos dice que lee mucho, instintivamente pensamos que es una persona inteligente y culta. La gran mayoría de las personas exitosas han leído una gran cantidad de libros durante toda su vida. El conocimiento es algo que nadie te puede quitar. En cuanto la sabiduría de un libro entra a tu cabeza, se queda ahí para utilizar cuando más la necesites. La lectura mejora la concentración. Con la cantidad de distracciones que tenemos en la era digital, hay mucha gente que ha perdido la noción de lo que realmente significa estar concentrado. En un espacio de 5 minutos te puedes haber distraído 2 o 3 veces con emails, tweets, whatsapps o cualquiera de las otras muchas aplicaciones que tienes dentro de tu móvil. ¿Y a que no sabes cuánto tarda la persona media en entrar en un estado pleno de concentración? 10 minutos. Por lo que estamos saboteando nuestros intentos de terminar efectivamente las tareas que tenemos entre manos. Lo bueno es que hay una herramienta que nos ayuda a mejorar esto. Lo adivinaste, es la lectura. Para enterarte de lo que está pasando en un libro y no perder el hilo de la historia, es necesaria una concentración y atención prolongada, por lo que la lectura sirve también para ejercitar la concentración y la capacidad de estar inmerso en una tarea. Además, a medida que mejora tu concentración, disfrutas de los libros mucho más, te enteras mejor de lo que está sucediendo y eres capaz de crear una imagen mental más vívida de la historia o conceptos del libro. Llega un punto en el que leer se convierte en una divertida película mental. También mejoramos nuestra memoria. Cuando leemos una novela, tenemos que acordarnos de los nombres de los personajes, su historia y sus ambiciones, y además de la trama subyacente que da sentido y dirección a la historia. Absorbemos una cantidad de información considerable, y el hecho de memorizar estos datos sirve como ejercicio para el cerebro, como cuando vamos al gimnasio para fortalecer nuestro cuerpo. Esto hace que desarrollemos nuestra memoria y nos acordemos más fácilmente de la información nueva en nuestro día a día. Beneficio número 2. Una oportunidad para destacar. Hoy en día nadie lee. La lectura es como el mítico Renault R5. Ya no se lleva y es algo muy poco común. Cuando leemos esas cosas intimidantes con muchas hojas y símbolos extraños llamados libros, nos resulta la cosa más aburrida que ha creado la humanidad, pero en realidad es una de las cosas más importantes que jamás hemos ideado y una de las principales razones por las cuales puedes ver este vídeo ahora. Los buenos libros los han escrito personas que han vivido muchas más experiencias que nosotros y que exponen sus fracasos para que nosotros no tengamos que pasar por ellos. Poquísima gente se aprovecha de este recurso tan valioso, dejándonos a los que conocemos este secreto absorber toda esa sabiduría que nos va a ayudar a avanzar más rápidamente en nuestras vidas. La lectura es una forma de diferenciarte en un mundo competente y lograr tus objetivos de una forma más rápida. Beneficio número 3. Estimulación mental. El Alzheimer es una de las enfermedades en auge en nuestra sociedad. Es curioso porque nunca ha habido más casos de esta patología en la historia del ser humano. Las principales causas que se han atribuido al Alzheimer se resumen en la baja estimulación mental que practica el ser humano contemporáneo. Una baja estimulación mental es el equivalente a tumbarse en una cama durante un año. Cuando te levantes, lo más seguro es que tus músculos se hayan atrofiado y no puedas andar ni mantenerte de pie. Si eres joven, tus músculos seguramente se recuperen, pero para una persona mayor puede ser determinante. Moraleja, lo que no usas, lo pierdes. Y pasa lo mismo con nuestro cerebro. Si no lo usamos, se hace menos potente y si lo usamos, se vuelve más fuerte y ágil. Sencillo. O sea que estimular el cerebro es un requisito para evitar enfermedades como el Alzheimer, y una forma rápida de poner a nuestra mente en marcha es leer. Es sorprendente cómo una actividad tan simple puede tener tantos beneficios. Beneficio número 4.
Leer amplía tu vocabulario. ¿A quién no le gustaría convertirse en una persona elocuente con facilidad de habla y avidez verbal? Ya sabes, esas personas que saben exactamente qué decir y cómo decirlo en el momento adecuado. Pues bien, estas personas no son sobrenaturales ni nacieron con un poder mágico que nadie más puede obtener. Es igual que tocar un instrumento. Cuando empiezas, les falta dulzura a tus canciones. Practicas durante unos cuantos meses y, oye, esto ya es otra cosa. Va gustando lo que tocas y ya, pasado un tiempo después de un par de años, da gusto escucharte. En la música hay ciertas herramientas que tienes que aprender a usar para ser capaz de tocar bien. Tienes que conocer las notas, las escalas y luego las distintas formas de tocar las escalas existentes. Lo mismo pasa con el habla. El recurso más simple y fundamental del habla es la palabra. Cuanto más extenso sea nuestro vocabulario, más fácil será para nosotros el expresarnos y el comunicarnos con otras personas de una forma elocuente, ya que tendremos las herramientas necesarias para hacerlo. La lectura mejora el vocabulario y desarrolla nuestra librería mental de palabras que inevitablemente se abre en paso en nuestras conversaciones diarias, y antes de que nos demos cuenta hablaremos de una forma más elegante y elocuente, permitiendo comunicarnos con una mayor soltura y precisión. Esto puede desencadenar en la adquisición de un nuevo puesto de trabajo, ascensos y sin duda nuevas amistades, ya que a la gente le encanta estar alrededor de personas que saben comunicarse libremente y con soltura. Beneficio número 5. Es divertido. Una de las cosas que más sorprende a la gente cuando empieza a leer es que se lo pasan muy bien. Cuando empecé a leer con mayor regularidad, noté como al principio me cansaba rápidamente y me costaba digerir lo que leía a partir de un cierto número de páginas. A medida que pasaban los días, me resultaba cada vez más fácil y me enteraba mejor de lo que estaba leyendo. Esto me permitía disfrutar de los libros y crear imágenes mentales más vívidas de lo que leía, como si fuera una película mental. Hoy en día se ha convertido en uno de los hábitos que más aprecio, deseando terminar mis tareas diarias para perderme en un libro. Se ha convertido en una especie de recompensa que me doy al acabar la jornada, por lo que te animo. Coge un libro y empieza a leer. Descubrirás un hobby sano y tremendamente gratificante.